De vuelta a esta transmisión de Telepremier y La Contra. Estamos en transmisión extendida durante todo el día en la jornada electoral desde distintos recintos, desde distintas ciudades y con distintas visiones de lo que ha sido la campaña y es hoy la jornada. Para seguir compartiendo con ustedes diferentes criterios de las personas vinculadas a la política, las que la comprenden, las personas que se dedican a analizarla, a comprenderla, a veces a aterrizarla a números. En esta ocasión hemos invitado a Paulina Recalde, que con mucho gusto ponemos en pantalla y a la que saludamos con el enorme aprecio con el que siempre saludo a Paulina. Paulina, querida amiga, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Hola, Fer, querido, un gusto también estar contigo. Paulina, veníamos diciendo y venimos analizando desde la mañana distintas cuestiones que han venido formando parte de la campaña. Yo quisiera un poco irlas diseccionando porque entiendo que tú tienes un aterrizaje bien sólido en este tipo de temas, ¿no? La primera es, analizábamos la comunicación de campaña, analizábamos que damos por entendido que al menos los candidatos, y dame tiempo con esto, que podría no resultar muy lógico en un principio, pero al menos los candidatos han entendido que tienen que reconfigurar su discurso para llegar a nuevas audiencias. Algunos lo hacen disfrazándose de Goku, otros lo hacen al estilo Yunda, dándole un discurso a los perritos, pero sí poniendo, en el caso de Yunda, se celebra que al menos ponga sobre la mesa el tema de bienestar animal. Es decir, con mayor o menor efectividad o con mayor o menor fondo, los candidatos al menos parecen haber entendido que la modalidad de comunicación que estábamos consumiendo, tal vez hasta la campaña anterior, ya no genera los mismos resultados. Yo creo que hay que poner la elección en contexto. Contexto, primero, el más reciente, y distanciarnos un poquito a cómo vivimos las elecciones pasadas. Fueron las únicas elecciones que vivimos en pandemia y eso significó que las candidaturas tuvieron que ensayar un tipo de comunicación al que de lejos no estaban acostumbradas. Eso significó tener un contacto extremadamente limitado con la población y en ese sentido yo te diría que hubo un aprendizaje de otras herramientas, otros modos de llegar a tu elector. Al mismo tiempo, y aunque parezca una paradoja, pero precisamente porque pasamos una pandemia y pasamos un encierro y perdimos el contacto, esta campaña volvió a ser la posibilidad de vernos y de tener contacto y de que la población pueda volver a abrazar, tocar, mirar, tomar las fotos con candidatos y candidatas. Yo creo que por eso es que hemos tenido esta combinación y otra vez vimos mitines, otra vez vimos puerta a puerta, otra vez vimos cierre con tarima y se dio una combinación, yo te diría que de algún modo como la gran puesta en escena de estos dos tiempos es el cierre de campaña de un partido político que tenía la plataforma, tenía al público y además tenía un holograma de una figura hablándole a la población. Me parece que eso sintetiza bastante bien esta combinación. Ahora, lo que tú dices, sin duda alguna, el consumo es mucho más intenso de contenido del que uno podía haber esperado antes. Porque quieras o no, si haces el ejercicio cada día de vaciar tu WhatsApp solamente, te habrás encontrado con una cantidad de piezas que no buscaste, que ni siquiera querías ver, y terminaste viendo. Eso hace que haya otro tipo de comunicación en torno a los candidatos. Entonces hablamos no solamente de las pautas, hablamos de los TikToks, reenviamos los TikToks, nos burlamos de los TikToks, nos respondemos con otro TikTok, en fin. Entonces, sin duda alguna, ¿qué efecto tiene esto después sobre el voto? Eso hay que analizar siempre como una post-electoral. Todo lo que digamos en este momento está en el campo de la especulación y de la presunción, pero ciertamente hay un consumo mucho más intenso de las candidaturas, de las estéticas, de lo que solía haber cuando teníamos campañas solamente con los grandes medios. Ustedes hacen investigación y la aterrizan a números, Paulina. Desde el 2021 hasta hoy, ¿en algún momento ustedes pudieron cotejar estos dos elementos, ¿no? Voté por tal candidato porque me encontré en TikTok con algo que comunicó conmigo?
Lo que sí vimos, e incluso en la última postelectoral presidencial, es que la población tendió a decir que conoció a su candidato o conoció las propuestas de su candidato en notable mayor medida en Facebook que por los medios tradicionales. Seguramente en esta postelectoral, después de las seccionales, TikTok va a ocupar un lugar más alto para hablar de una de las redes que ha crecido en el último tiempo. Pero ya el consumo de, por ejemplo, de radio pasó a un segundo plano y el de prensa escrita ni hablarlo. Televisión en general, la gente tiende a nombrar que vio a alguien o alguna marca en televisión, pero casi es una mención de cajón. Aunque no hayas estado en televisión, van a decir que te vieron allí. Pero sí tenemos la evidencia de la última postelectoral y también tenemos la evidencia del postdebate que el consumo de contenido político en Facebook creció notablemente y esto en todos los rangos etarios. Lo de TikTok, sin duda alguna, va a ser mucho más mencionado ahora por el rango etario de los más jóvenes. Y este rango etario que tiene, digamos, que conoce a sus candidatos, que consume la información de sus candidatos a través de redes, ¿de qué edades a qué edades van y cuánto conforman de la población electoral? Bueno, ahí depende también del voto facultativo, porque normalmente el hecho de que la población de 16 a 17 años lo vea no es necesariamente condición de que vaya a votar. Creo que no hay suficiente mapeo, después de cómo se comporta este voto facultativo, pero cuando vemos el comportamiento, al menos en los datos que levantamos, es hasta los 29 años máximo que la población consume redes. Más adelante tienden ya, de hecho Facebook es una red que cada vez envejece más en ese sentido. Ocupa más el rango de 35 hasta la población. Por eso es que entiendo que ahora son más abuelitos y abuelitas encontrándose en Facebook de lo que solía suceder antes. Y además está comprobado que es un rango etario que tiende a compartir y a viralizar mucho más fake news que otros rangos etarios. Creo que es el mejor rango etario para difundir una noticia falsa es el de los más adultos. ¿Por qué se da eso? ¿Están más predispuestos a creer lo que observan en un medio de comunicación? Esa verdad, digamos, vertical que venía desde las líneas editoriales de los medios. Sí, entonces les resulta muy complicado pensar que una portada de un periódico, por ejemplo, sea falsificada. O peor todavía, pensar que un video está falseado. Es decir, lo que estoy viendo... Y si tiene el logo de ese medio de comunicación, tiene que ser así. ¿Por qué habría de dudar si está la marca, está la persona, está el formato? Entonces es mucho más difícil allí que se dé la prevención de que estás viendo algo falsificado. ¿Hay alguna campaña que te haya llamado la atención por su novedad en esta elección? Mira, espero que no se tome esto como una apreciación del candidato, o ni mucho menos, no, por supuesto pero me que parece que la comunicación llevada por Jorge Yunda es, por mucho, una de las que ha hecho uso más innovador, más emotivo, y yo diría más adecuado para el candidato, porque el tema es cuán verosímil es la comunicación y el contenido para el personaje. Porque lo impostado se nota. Es decir, cuando un candidato o una candidata es llevado o llevada a actuar en espacios o a tener roles o desempeños que no son los habituales, que no son los de su perfil, en redes es mucho más evidente. En el caso del candidato Yunda, creo que uno puede distinguir por lo menos tres grandes momentos. Tres tipos de piezas, incluso el modo, por ejemplo, de haber introducido al candidato a la prefectura. Sí. Esta dupla que se conformó con humor, con complicidad, burlándose mutuamente. Me parece que eso siempre va a ser mucho más rentable en términos de cifras que hacer algo muy acartonado de decir esta persona está acompañándome. Me parece que el formato, por ejemplo, del documental, del candidato, es algo que es muy pesado y muy difícil de consumir.
Paulina, tal vez no estás de acuerdo conmigo, pero ¿no te parece que Jorge Yunda se ha ido acercando a Jorge Yunda en esta campaña? Que cuando irrumpió en política, ese Jorge Yunda que conocíamos de Canela o de sus radios, parecía distante, ¿no? Un tipo mucho más acartonado, si se puede, y con el paso de los años y de las circunstancias de la política, se empieza a parecer mucho más a ese que veíamos en los años 2005, 2006 en sus programas y en sus radios. Sí, digamos que Jorge Yunda ahora es Loro Homero, cuando uno lo mira en las piezas. Y por eso digo que no es impostado la comunicación. Hay esta pieza, este video que me imagino que lo habrás visto, la línea principal es del Soy Como Tú. Y el Soy Como Tú, y está rodeado de cantantes muy populares, que no son cantantes que uno puede presumir que son traídos a la campaña para hablar de un candidato que no conocen. Uno entiende que es el medio en el que se desenvuelve el candidato. Y están diciendo, y de hecho, no necesitan siquiera usar imágenes de la ciudad, de gente, de población. Son ellos, y ellos son el mensaje. Porque que una cantante de tecnocumbia diga, es como yo, no hace falta que muestres nada más y que sean ellos los que le están diciendo al elector que se parece a ellos. Me parece que el mensaje en sí mismo son las propias figuras que están cantando el mensaje que estaban cantando en ese momento. Correcto, y que probablemente hasta compartieron tarima siendo ambos músicos populares, pues no, entonces suena natural el mensaje. Exactamente, la pieza que decía yo respecto al modo de haber introducido al candidato a la prefectura, esa pieza en la que emulan ser unos maestros en construcción, pásame el pico, y la cara de ternura, si quieres, de complicidad que tiene el par de candidatos al mandarse el pico. Entonces, no necesitas decir somos un equipo, vamos a trabajar juntos, no necesitas decir nada más, están dando un beso volado con un gesto de tanto afecto que te queda claro que son dos que la están pasando muy bien en la campaña. Entonces, digo, si es que podría hablar yo, y me lo han preguntado colegas de fuera, de una campaña de la que uno puede comentar que hizo un buen uso, creo que esa es una de ellas. Ahora, vamos también al contenido, porque esto es muy efectivo a la hora de presentar a tu compañero de fórmula y de mostrar eso que dices, ¿no? Que hay un cierto compinchazgo, amistad, que se la están pasando, que se están divirtiendo y se la están pasando bien y hay muy buenas migas entre ellos. Pero a mí no me deja, salvo el de los perritos, a mí no me deja ninguno de ellos claro cuál es la dirección que le quisiera dar o a la alcaldía o a la prefectura, ninguno de los dos. Entonces, estamos ya en un momento en que se dice, pero no se contiene. Claro, solamente en el último tramo me parece que la campaña acusa recibo de esto, de como está muy bien, que la estén pasando bien, que se den a conocer, que el personaje esté por delante permanentemente, porque además es eso. Termina esta campaña en la que el candidato jala al otro candidato, que es el candidato que tiene un partido político fuerte, digamos. Él se supone que sería el que representa al partido político, claro, sí, y resulta generando una dinámica distinta. Creo que acusan recibo de eso, y por eso es que en el último tramo, las últimas piezas que recoge al personaje de la leyenda Cantuña, esas son las únicas que empiezan a hablar de vamos a hacer tal obra, necesitamos hacer tal otra, y ahí tiene otra vez otra línea, que es una buena línea, cuando dices, quiero hacer esto, me falta solo un voto, el tuyo. Digamos, vendría a ser como una suerte de remate. Yo no soy estratega, simplemente lo miro desde la lectura de lo que puede ser un desempeño de impacto político, y me parece que ahí hicieron como tres momentos. Quizás el último, concuerdo contigo, es el que tuvo un saldo más pequeño, porque le dedicaron menos tiempo a decir qué es lo que piensan hacer para la ciudad, o por qué no hizo Yunda, en el caso, por qué no hizo mientras era alcalde. Me parece que ahí hay evidentemente un salto. Hablábamos de que el personaje va por delante y me parece un término muy adecuado, no solamente para un personaje, digamos, que podría
mostrar o que viene mostrando pues esta simpatía en los medios de comunicación hace mucho tiempo, sino también, por ejemplo, ahora conversábamos con Jacobo Quintero en la mañana y decía exactamente lo mismo de la alcaldesa Viteri. El personaje quedó por delante y ya no responde la Cynthia Viteri que conocimos como candidata presidencial en el 2006, que conocimos como asambleísta, como constituyente, etcétera, etcétera. Ahora tenemos un personaje que en su afán de hacerse reconocible para otros rangos etarios, se ha terminado por volver irreconocible para su votante natural. ¿Cómo evaluar el efecto de esto de construir personajes para ganar ciertas audiencias cuando puede haber el riesgo de perder las propias? Claro, en el caso de la candidata hay que hablar en el contexto, en un doble contexto, ¿no? En el contexto primero de que tienes una organización política fuerte, tiene un voto orgánico, identitario, sobre todo en ese territorio. Es decir, la 6 significa. Pero además es en el marco de un modelo, porque así lo han llamado, así lo llamaron sus alcaldías para hablar de Febres Cordero y de Jaime Nebot. El modelo tiene no solamente un modo de administrar, sino que tiene una estética y una pedagogía. Para el Partido Social Cristiano, ser guayaquileño significa varias cosas. Hay una estética, una pedagogía y un modelo. En esto hay un imaginario en torno a cómo es el guayaquileño y cómo es el alcalde guayaquileño que encaja bien con Febres Cordero y con Jaime Nebot. En esto, al principio veíamos a una candidata que buscaba de algún modo acercarse a esa estética, a ese modo de ser, o estar de algún modo a la sombra o al lado de. Es solamente cuando gana la alcaldía que ya la alcaldesa busca tener un personaje o poner un cedo en un giro que le es un giro personal, porque no era tampoco, y ella lo reconoce, no era la Cynthia Viteri que solía ser. Pero el personaje empieza a tomar tales formas que empieza, creo yo, a entrar justamente en esta tensión, en la tensión con lo que es o había sido la 6, en tensión con el modelo y con esta estética del Partido Social Cristiano, de Febres Cordero, de Jaime Nebot, y creo que esa tensión es fundamentalmente la que se pone en cuestión en esta elección. Más allá de las obras, en fin, eso evidentemente cuenta, la gestión cuenta, pero creo que esta identidad en este momento tiene esta tensión en el centro. Con esta tensión se enfrenta ahora mismo a la elección que estamos viviendo todavía porque no se acaba la votación, pero creo que eso es lo que va a estar en cuestión en este momento. Ok, quería pasar a otro tema. Antes quería mencionar, Wilson Benavides hace un minuto con Edgar Rosero dijo vamos a tener muchas sorpresas en esta campaña. ¿Lo compartes? Sí, lo comparto. ¿No? Porque no solamente hay que pensar en la cantidad de autoridades, sino en el significado de las autoridades que se elija y cómo las organizaciones políticas quedan después de esto. Me parece que además, en la medida en que uno puede anticipar algunas reñidas, ahí evidentemente que siempre caben las sorpresas. Ahora, vamos a cómo se reconfigura, si se puede, el mapa político a partir de plazas como Quito y Pichincha o como Guayaquil y Guayas, que al parecer al inicio de la elección no estaban tan en disputa y luego en las últimas semanas, mientras se acerca ya la elección, empiezan a verse muy disputadas ya a veces no, en algunas plazas no por 2 sino por 3 y por 4 candidatos. ¿Va a haber una reconfiguración de fuerzas a partir de estos resultados que van a poner muy cerquita al uno del otro? Bueno, en el caso de Quito, yo no diría que hay una reconfiguración de fuerzas, sino que podría por fin haber una configuración. Pero me parece que lo que está en cuestión en Quito justamente es que por fin haya un modo de pensar la ciudad, un proyecto.
en Quito está en cuestión el que pueda volver a haber un proyecto, un liderazgo, una continuidad, un sello, que es el enorme vacío que hemos tenido durante este tiempo por entradas, salidas de instituciones, recomposición, en fin. Entonces yo creo que esa es la principal cuestión acá, porque ha sido tal el nivel de deterioro en términos de confianza en la institución, para hablar del municipio de Quito. Y la sensación que tiene el quiteño es de una ciudad, por eso es que más o menos el 38% siente que Quito está viviendo el peor momento de su historia. Entonces, yo te diría que en Quito está todo por hacerse. Y no necesariamente quien gane va a poder construir o va a poder entender eso, pero ese es el reto que tiene esta ciudad. En el caso de Guayaquil, Guayas creo que es el escenario primordial en el que dos grandes electores, dos grandes organizaciones políticas con un voto identitario se han encontrado en el mismo territorio. Esto para decir que tuvimos durante mucho tiempo la posibilidad de que subsistan en lo nacional y en lo local RC, PCC, para citar dos fuerzas nacionales. Menciono ellas solamente porque son fuerzas nacionales. Ahora lo que están es esta pulsada entre dos grandes electores, dos fuerzas. Entonces, lo que resulte de esa elección va a significar el modo en el que cada una de estas fuerzas se coloque también en un territorio tan importante como Guayaquil. Que esto va a cambiar su rostro ante lo nacional, no necesariamente. O les va a hacer repensar su modo de hacer política, eso sí debería. Porque en la medida en que queden una u otra en territorio, van a necesitar después tomar el legislativo como una nueva trinchera para dirigirse hacia lo nacional y dialogar para construir hacia 2025. Paulina, corrígeme si estoy equivocado. El discurso de seguridad, que los políticos saben que es la urgencia más inmediata que reclaman la población, el discurso de seguridad está presente en candidaturas de prefecturas, de alcaldía, etcétera, etcétera. Yo no siento que ninguna de ellas haya logrado conectar a través de ese discurso, a través del discurso de seguridad. Más allá de que todas lo ofrecen. ¿Por qué? ¿Realmente están tan alejadas de sus propias, alejadas de los reclamos ciudadanos y también de sus propias competencias, ¿no? Para tener muy claro cuáles son las estrategias de seguridad que se pueden proponer y cuáles no, y cuáles quedan solamente en lo discursivo y que luego solamente le significaría quedar mal con el electorado en el momento de ejercer el cargo? Mira, se han conectado o no, me parece que está por verse aquello. Pero me parece que si hablamos en rasgos mucho más gruesos, la seguridad es un tema, es un área que tiene fuertes implicaciones ideológicas. Y estamos precisamente en un momento que, por otras razones, pero fundamentalmente también por esta, cuando una sociedad, cuando un país, una población se siente en alto nivel de vulnerabilidad, entonces son justamente aquellos momentos donde hay escenarios más proclives para que la derecha se radicalice y empecemos a debatir sobre mano dura, empecemos a hablar sobre libre porte de armas. No es casualidad que en los debates por derecha y por izquierda se haya nombrado a Bukele como un ejemplo a seguir. Sí. En la medida en que tengan esas candidaturas, no solamente en Guayaquil, en Quito, sino en otras varias ciudades, en la medida en que esas candidaturas pudiesen tener un respaldo, un apoyo, yo te diría entonces que el haber tomado una postura más radical o más de mano dura sí les puede haber sido rentable, porque no significa que tú digas más botones de pánico, más guardias, más, no. En la medida en que tú tomas una postura de si enfrento la inseguridad o la delincuencia, a lo Bukele, y muestro a los presos tirados en el piso, o si tengo un discurso que habla de otro modo de hacerle frente a la inseguridad, allí sin duda hay un posicionamiento ideológico que va a mostrarse ahora mismo, porque estamos justamente en ese momento de disputa de cómo pensamos el país, y eso es lo que va a ir tomando forma en estas y en las elecciones de 2025. Es primera vez que se da en un escenario de inseguridad tan profundo una carrera electoral. ¿Qué tanto puede de alguna manera desvirtuar el voto?
no ideológico, pero digamos, este fantasma tan pesado de la seguridad puede hacer que la gente olvide otras necesidades. Conversábamos en la mañana y decíamos, es año 2023 y en Guayaquil, en sectores enormemente populosos, falta agua, alcantarillado y pavimento. 2023, agua, alcantarillado y pavimento. El asunto es que yo no puedo ni pensar en acceder al agua, ni al alcantarillado, ni al pavimento si es que me matan en la esquina. Entonces, termino por optar por ese discurso que mencionabas, ¿no? El que me muestra como Bukele acostado con los brazos en el cuello y en el piso, apuntado con un rifle a la persona que cometió un delito, pero me olvido de votar por aquello que realmente me hace falta para mi día a día, ¿no? ¿Cómo se distorsionan este tipo de lógicas a la hora de votar en un escenario tan inseguro o tan violento como hemos vivido en esta campaña? Sí, yo creo que en el marco de la inseguridad hay que decir que el hecho de que lleguemos a un momento cuando 60% menciona como principal problema la inseguridad, y además no dejemos de decir, en unas elecciones en las que han sido asesinados 4 candidatos, estamos hablando de un momento que no tiene punto de comparación del país. Y dos, yo te diría que para cerrar bien esta idea entre lo que tú mencionas, creo que pocas veces, o quizás nunca, hemos llegado a una elección con tal nivel, tal diversidad y tal profundidad de vulnerabilidades. Y ahí entra lo que tú también mencionas, porque digamos que no solamente, o sea, lo de la inseguridad es tan sensible, te toca tantas fibras porque es la certeza o no respecto a tu vida. Claro. Y no hay nada más duro que aquello. Pero además pensemos que venimos de otro gran hito, que es la pandemia, y la pandemia te dejó ver también otras vulnerabilidades, las vulnerabilidades que tienen que ver con la salud, las vulnerabilidades que tienen que ver con si tenías o no tenías agua en casa para lavarte las manos, cuando todos te decían que te laves las manos, muchas veces otra gente pudo hacerlo efectivamente, la vulnerabilidad de no tenías siquiera un parque donde ir a caminar, en fin, creo que todo eso, aun cuando no lo estemos detectando a primera vista, va a entrar en la elección. Y voy a mencionar un tercer elemento. En este escenario, digo, de profundización de las vulnerabilidades, es que llegó junio. El gran momento de estallido, de decir, no podemos seguir así, fue junio. Y en torno a junio, en torno a ese eje, es que también se va a tomar posturas en estas elecciones. Aquellos que se sintieron representados o no con el movimiento indígena, la CONAIE, con Leonidas Diza, ahora mismo que está haciendo campaña, se ha sacado el poncho y está recorriendo la ciudad, o aquellos que prometen que no va a volver Isa a, abro comillas, destruir, ahí tienes otro eje indiscutible. Entonces, para cerrar la idea y responder a tu pregunta, está la delincuencia, está la inseguridad, pero no es que está disimulando el resto de vulnerabilidades, porque lo que he mencionado se conjuga fundamentalmente en esto. Me siento vulnerable por la inseguridad, me sentí vulnerable en la pandemia, me sentí vulnerable y lo dije en la calle. Todo esto se va a poner en cuestión. Y hoy me toca olvidarme de mis reclamos de 30 años porque tengo un reclamo más urgente y más inmediato, que es que no me mate. Entonces termino dedicándole el voto a aquel que me ofrece eso. Y sigo sin agua, sin alcantarillado y sin pavimento. Seguramente va a jugar también eso en distintos niveles, pero mira que en Esmeraldas, si pensamos, porque tendemos casi siempre a pensar de Quito y Guayaquil, pero si pensamos en Esmeraldas, te aseguro que debe haber gente que tiene miedo incluso de salir a su recinto, porque las escuelas han estado cerradas para que reciban clases, porque están siendo víctimas de extorsión. ¿En qué condiciones estarán en esa población saliendo a votar y a qué hora querrán votar para volver pronto a casa? Entonces sí es un tema que atraviesa mucho más de lo que vemos en Quito o en Guayaquil, que es donde tendemos nosotros a tener nuestro punto de lectura. Paulina, siempre se me queda corto el tiempo y siempre es un placer inmenso y lo sabes. Muchísimas gracias por acompañarnos.